Estamos de regreso para el último bloque de la noche. En abril pasado, el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, propuso eliminar los organismos públicos electorales, los OPLES, que desde 2014 son responsables de organizar las elecciones locales. La propuesta no se discutió entonces, pero luego de que el presidente López Obrador propusiera lo mismo, el tema se reactivó. Y la próxima semana se va a discutir en foros organizados por la Cámara de Diputados. Veamos el contexto. Dado que el Instituto Nacional Electoral tiene la estructura y los recursos humanos y financieros para añadir a sus funciones la organización de las elecciones locales y hacerlo podría ahorrar millones de pesos, Morena busca la desaparición de los organismos públicos locales electorales, los OPLES. El pasado 8 de abril, el diputado Sergio Gutiérrez Luna propuso ante la Comisión de Puntos Constitucionales modificar la Constitución y cumplir la exigencia social de austeridad. Para discutir esta iniciativa este martes, iniciará en la Cámara de Diputados una serie de foros de Parlamento abierto. La iniciativa señala que no se han justificado los presupuestos otorgados a los OPLES luego de la reforma electoral de 2014 que buscó redistribuir la función electoral entre lo federal y lo local. Debido a la homologación de las fechas de las elecciones estatales, la mayor parte de las entidades existen periodos sin actividades relevantes para los OPLES, pero con un presupuesto elevado. En 2018 les fueron asignados 14,000 millones de pesos para la realización de 24 elecciones. Según la iniciativa, con la eliminación de los OPLES, las entidades dejarían de gastar recursos en mantener una estructura permanente y gastar solo la parte que les corresponda cuando haya procesos electorales. La propuesta contempla que continúan existiendo órganos colegiados y plurales en las entidades que serían designados por las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y que además reúnan características de vinculación con la entidad. En mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que el INE organice las elecciones federales, estatales y municipales, pues los OPLES son un gasto excesivo. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, ha señalado que el sistema electoral funciona de manera correcta y que cualquier cambio debe hacerse con cuidado y conciencia de las implicaciones. Esta semana el INE instaló su Comisión Temporal de Presupuesto, que deberá preparar su anteproyecto de presupuesto 2020 para entregarlo a la Secretaría de Hacienda a fines de agosto próximo. En 2020 solo habrá comicios locales en Hidalgo y Coahuila, pero los procesos del 2021 iniciarán en septiembre del próximo año, por lo que el presupuesto deberá considerar el gasto en actividades preparatorias para la renovación de la Cámara de Diputados y las elecciones en 32 estados, entre ellas 15 gubernaturas. Punto y contrapunto. Tercer tema a discutir esta noche, sumero mole de aquí de las invitadas y los invitados, el tema de la reforma electoral, que platicábamos un poco hace ratito, qué tipo de reforma se tendría que avanzar en los próximos años para evitar un partido hegemónico, un sistema hegemónico, un empoderamiento de los ciudadanos, mejores candidaturas independientes o mejor posibilidad de que puedan competir, entre otros temas, incluido este otro de los OPLES. A ver, empezamos. ¿Quién quiere empezar? Pues antes, como preámbulo y un poco lo que platicábamos en el primer bloque, hay que tener cuidado a la hora de comentar reformas electorales, porque por tratar de salvar muchas de las cosas que creemos que son responsabilidad de la democracia, podemos perder algo que sí tenemos, que son elecciones limpias, la cual muchos países del mundo vienen a preguntarle a México cómo le hacen. Sobre el lado de los costos, que creo que es un tema que también siempre se pone de moda, de que si las elecciones son caras, de que si el INE es caro, bueno, el preámbulo de eso es un grupo de legisladores que decidieron que esas eran las reglas del juego. Y esas reglas del juego vienen de un problema que tenemos de raíz que se llama desconfianza. El hecho de que tengamos que tener un líquido indeleble particular para el dedo, que sea un ácido especial, que nuestra boleta electoral tenga que tener un gran número de candados de seguridad, ¿no? que haya quien revise a quien revisa, que cuente, ¿no? Todo eso no fue que un grupo de loquitos o de irracionales se sentó un día y dijeron vamos a hacer esto engorroso y caro. Responden a una historia política de nuestro país y no lo podemos hacer a un lado. Si queremos discutir cómo abaratar las elecciones, podemos empezar por ahí, siempre y cuando no perdamos de vista que tiene un hilo histórico enraizado en todos lados. Me parece que por ahí deberíamos de empezar. Digo, está también el tema de voto electrónico, eso, pero hay una desconfianza de que pueden hackear, de que se puede caer el sistema, es decir, no es un miedo atávico que como tenemos. Ya se cayó alguna vez, ¿no? Exacto, y pero que es real, está justificado, ¿no? Si queremos empezar por el lado de hablar de una reforma, creo que sería por ahí, y no olvidarnos que cuando hablamos de instituciones públicas, no estamos hablando de fábricas que hacen coches, que es, bueno, contratemos a tal proveedor que me da la pintura más barata y nos ahorramos X millones de pesos. Estamos hablando de instituciones que garantizan derechos y garantizan servicios. ¿Cómo quiero yo dar ese servicio o ese derecho? Es la primera pregunta. No primero cortar y después ver cuál es la repercusión en el campo, porque vas a afectar a los que menos tienen. Claro, Fara. Pues mira, es que esta reforma política o el planteamiento también es muy particular que se haga en
en estas épocas, porque la reforma electoral siempre ha respondido a las demandas de la oposición, que lo que buscan es una cancha más pareja, ¿no? Y ahora justamente lo que se está viendo, pues, que no es la oposición la que lo está pidiendo, es el partido en el poder. Y eso yo creo que también tendría que prender alarmas y ¿no? suspicacias sobre qué es lo que se quiere hacer. Yo escuché alguna propuesta que era, por ejemplo, volverse a llevar el padrón electoral al gobierno, ¿no? Y a veces pareciera que esa es una lucha que nunca se dio, ¿no? Que se dio de una vez y para siempre, y no nos acordamos que el padrón, se creó el IFE, ¿no? Con la idea de crear un padrón electoral para que no fuera manipulado por el gobierno, ¿no? Y entonces ahora dicen, sí, vamos a regresarlo porque es muy costoso, ¿no? Pues otra vez, ¿costoso para qué, no? En los hechos es la cédula de identificación, otorga un servicio gratuito, se han producido más de 250 millones de credenciales, ahora lo hacemos también en el extranjero, en toda la historia. Ahora lo hacemos en el extranjero y en otros países te cuesta, la identificación cuesta. Es más, en Australia tú puedes ir a votar con tu licencia, pero la licencia te cuesta, ¿no? Aquí y me parece bien. Bueno, la licencia sí te cuesta. No, en México. ajá, pero no puedes ir a votar con ella. O sea, por eso tú tienes otro instrumento que es gratuito. No, bueno, estos pueden ir a votar hasta con la credencial, se identifican con la credencial de la universidad, ¿no? Hasta la biblioteca, el número de seguridad social, ¿no? Sí. A ver, ¿qué otro tipo de temas tendría que haber en esta reforma? A ver, ¿se quieren desaparecer los soples? Pues también el argumento me parece que tendría que ser como un poco más claro, porque siguiendo el argumento que traen, pues entonces las comisiones de derechos humanos estatales también tendrían que desaparecer. O sea, hay un riesgo de debilitar instituciones que sí hacen un trabajo en las entidades. Por ejemplo, el presupuesto participativo aquí en la Ciudad de México, eso no lo hace el INE. El INE en realidad, o sea, tendría que estar metido en el presupuesto participativo de la Ciudad de México o en la consulta ciudadana de Jalisco, ¿no? Y eso sí te trae un riesgo de que los problemas municipales o locales se vuelven problemas a nivel nacional. Entonces yo estaría de acuerdo, no me iría a hacer una reforma solamente por el tema económico. Yo creo que no se está pensando en eficientar recursos, sino en debilitar instituciones, y en eso pues tendremos que poner mucha atención. ¿Nuevos partidos, Jimena? ¿Candidaturas independientes? Quizás este año, el próximo veamos 3 o 4 nuevos partidos, no veo más. Pero yo sí quisiera regresar al tema de los recursos en esta posible reforma político-electoral. Morena es el que ha puesto y ha propuesto que se recorte el presupuesto que tienen los partidos. Históricamente es una discusión que genera crispación porque reciben tanto dinero los partidos. Y lo que decía Farah, ¿no? Que ha sido para equilibrar la cancha y que todos tengan... Bueno, también Kumamoto tenía esto de sin voto no hay dinero, y luego también estaba los del Aventón Ciudadano que también pedían que se bajara el presupuesto de los partidos. Así es. ¿no? Pero yo veo un riesgo en la propuesta ahora de Morena de reducir el financiamiento, ahora sí reducir el financiamiento de los partidos, porque como decía al inicio, Morena es el que va a recibir más recursos este año, 1.600 millones de pesos, y recortárselo por la mitad, la verdad es que no le significa mayor problema. Estaba acostumbrado a recibir 200 millones de pesos, o sea, la verdad es que habían operado con muy poco. Pero a partidos como el PRI, que estaban acostumbrados a recibir 1.600, que hoy tiene la mitad de eso, y si a partir del siguiente año va a operar todavía con la mitad, pues entonces ya le estás... debilitas la oposición. Y no solo con el PRI, sino con los demás partidos. Ahora, los partidos nuevos, que decías, con las reglas actuales, podrían empezar a competir con un presupuesto más o menos de 100 millones de pesos. Si eso se corta por la mitad, pues operarían con 50 millones. ¿Qué posibilidades tienen de competir? Pues y solo financiamiento público. Solo financiamiento público. Y la ley lo que busca es que el financiamiento público prevalezca sobre el privado. Pero esto me lleva a un segundo tema que tiene que estar presente en la próxima reforma. Y es evitar que las elecciones sean una simulación. Hoy lo son. Los candidatos a gobernador en promedio se supone que pueden gastar hasta 50 millones de pesos por candidatura. Lo que vemos en la realidad es que al menos gastan 10 veces eso. Entonces, quizás habría que repensar los topes de gastos de campaña, ¿no? Habría que aumentarlos, pues quizás sí. Hoy la realidad está muy lejos de lo que dice la ley y todos los partidos tienen incentivos para subreportar sus gastos. O sea, creo que habría que hacer un esfuerzo por mejorar la fiscalización, pero también por acercarnos... Y de sanción también a estos partidos, ¿no? Exacto, pero también de acercar las reglas
a lo que sucede ya en la realidad. Y por último, lo que preguntabas en el primer bloque, ¿voto obligatorio o no? Yo estoy a favor del voto obligatorio. Es una medida Yo poco también, la verdad. popular, pero... Gonzalo no. No. Pero creo que, y no necesariamente tiene que ser una multa en dinero, puede retrasar algún trámite administrativo, puede ser apoyo, ayuda comunitaria, no lo sé. Pero creo que impulsar una medida como el voto obligatorio atacaría otras que son evidentes, aunque no nos guste que existen, como el clientelismo electoral. Hoy, si vota el 50% de la gente, tienes un margen de maniobra con el 50% que no votó. ¿Cómo? Rellenando urnas, marcando, movilizando a gente que de por sí no va a ir. Si tú haces el voto obligatorio y aumentas al 90-95% la participación, ya el margen para operar es muy poco y reduces los costos no legales de la democracia. A ver, ¿Por qué no estoy a favor del voto obligatorio? Porque en Estados Unidos casi todo es visto a partir de la libertad de expresión. Sí. No votar es parte del ejercicio de la libertad de expresión. Y diría dos cosas muy puntuales. Una es sobre el financiamiento. Yo estoy completamente a favor de que se reduzca el financiamiento de los partidos políticos. Y entiendo que dicen, ahora sí, como Morena está, pues van a abusar de esta circunstancia y todos se van a ir a la mitad. Bueno, lo mismo se hubiera dicho con Peña Nieto o con Fox o con quien haya estado en el poder, pues era la misma circunstancia. Punto número uno. Punto número dos. En vez de no reducir el financiamiento de los partidos en un 50%, ¿por qué no pensamos en reformular la manera en la que se les distribuye ese financiamiento? Completamente. La famosa fórmula 70-30 es completamente inequitativa. Y por último, porque me imagino que se va el tiempo, Sí. El tema de los soples, de eliminar a los organismos electorales de los estados, me parece que es una reforma administrativa, si es que vuela. Pero estamos perdiendo de foco que lo que se está debilitando enormemente es el sistema federal mexicano. Ya, los estados, cada reforma a la Constitución, pierden algo. Pierden una facultad, pierden una atribución, pierden una competencia. Ahora ya, incluso con el 2014, perdieron mucha de su capacidad de organización electoral. Ahora, incluso si se les quita la autonomía a los órganos electorales estatales, pues con más razón. Y por último, es un poco una chicanada legislativa la del diputado Gutiérrez Luna, porque lo que hace es modificar de foco, de eje, la designación de los titulares de los organismos electorales de los estados, que actualmente tiene el INE. Ahora lo que él pretende es que sea la Cámara de Diputados. Imagínate la politización en los estados, que sea el Congreso mayoritario, la Asamblea mayoritaria la que designe a quienes organizan las elecciones en los estados. Claro, sí. Es una catástrofe. A ver, por favor. Es que no puedo dejar pasar nada más una cosa que se dijo. Que estando completamente de acuerdo contigo, pero al decir que la gente no va a votar, que eso te da un espacio para rellenar urnas, no. O sea, yo sí quiero, y lo tengo que decir. Hay que defender la institución. Es completamente imposible que en las casillas se haga lo que se llama un fraude electoral. Las garantías que tenemos Urnas y por lo que es embarazadas, ¿no? tan costoso el sistema electoral es porque se han puesto un sinnúmero de candados tras candado tras candado que hace realmente imposible. No nada más son los funcionarios. Tú decías que tú fuiste funcionario de casilla. Están los observadores electorales. Están el 99.8% representantes de partidos, claro. En 2018, en el 98%, 96% hubieron de partidos contendientes, ¿no? O sea, que no son, porque también tendría que ver, que se están cuidando entre ellos. Los resultados que se dan es la misma noche de la elección, coinciden con los que se dan 7 días después. En fin, el sistema electoral está hecho de forma que el abstencionismo tiene muchos problemas. Me encanta pero no esta se mesa veían y ya creo que ya los encontré los expertos electorales que siempre estaba buscando para hablar de temas electorales. Vénganse pronto para que hablemos. Nos quedaron muchos temas todavía que no discutimos, como los referéndums, las consultas que están poniendo ahorita, revocación de mandato que va a estar también a la elección y demás. Vénganse pronto, vénganse en 2 semanas o después de las vacaciones y hablemos de más temas electorales, ¿no? Muchas gracias a los cuatro. Gracias.